Ciudadanos de Israel, quiero expresar mis condolencias a las familias de 7 de nuestros heroicos combatientes que cayeron el último día en Líbano y la Franja de Gaza. Mayor en las reservas, Yevgeny Seinershain. En las reservas, Sagi Yaakov. Sargento en las reservas, Erez Ben Efraín. Sargento primero, Ido Seno. Primer sargento, Barak Daniel Halpern. Y el sargento, Omri Cohen. Hay un inmenso dolor en estas familias. Las familias de todos los mártires de la batalla de la resurrección y el dolor de todos nosotros, junto con la nación entera, queridas familias. Abrazo a Hashem desde el fondo de mi corazón. Estamos en un combate existencial que se nos ha impuesto, en la que estamos derrotando a nuestro enemigo paso a paso. Este es gracias a nuestros héroes caídos, y esta es la realización del poderoso espíritu de la generación de victoria. Nuestro héroe Baruch Ben Azor permanecerá en nuestros corazones para siempre. Ciudadanos de Israel, ayer se abrió un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Un capítulo dramático en la historia del Medio Oriente. Literalmente cayó el régimen de Assad en Siria. La unidad central del eje del mal de Irán colapsó después de 54 años. Irán dejó muchos miles de millones en Siria. Todo se fue por el desagüe. Este es el brutal régimen que pisoteó a los ciudadanos y acabaron a cientos de miles de ellos. Y en lo que a nosotros respecta, cultivó pretextos y odio hacia nosotros, nos agredió en el combate de Yom Kippur, y Siria sirvió como un puesto de avanzada para el terrorismo iraní, una caja de distribución para la transferencia de armas de Irán a Hezbollah en el Golán y no al pie del Golán. Nuestro control de los altos del Golán garantiza nuestra seguridad, garantiza nuestra soberanía. Y en esta ocasión, quisiera agradecer a mi amigo el presidente electo Donald Trump por responder a mi solicitud de reconocer la soberanía de Israel sobre los altos del Golán en 2019. Este acontecimiento histórico cobra hoy una doble validez, adquiere una doble importancia hoy. Los altos del Golán serán para siempre una parte inseparable del Estado de Israel. Ciudadanos de Israel, la salida del régimen sirio es un resultado directo de los severos golpes que le planteamos a Hamas, a Hezbollah e Irán. Y me gustaría transmitirnos desafíos en la campaña, y todavía tenemos las manos dobladas desde el horrible golpe extremista del 9 de octubre. Estamos avanzando de manera sistemática, informada y ordenada para desmantelar el eje del mal. Esto no sucedió por sí solo. Tampoco sucedió por casualidad el 9 de octubre. 2 días después del estallido de la batalla, dije a los jefes de las autoridades del sur que cambiaríamos la cara de Oriente Medio. Mi primera decisión del gabinete fue centrarse primero en el sur y luego en el norte para eliminar las capacidades militares y gubernamentales de Hamas en Gaza y frenar el peligro de una invasión de Hezbollah en el norte de la Franja de Gaza. Avanzamos sobre el brazo iraní. Destruimos a los líderes de Hamas. Eliminamos la cúpula de la organización, incluido Sinwar. Aplastamos a los absurdos extremistas, los que están sobre la tierra, los que están debajo de la tierra, y devolvimos a 155 secuestrados, de los cuales 117 están vivos. Ahora estamos trabajando para colapsar el resto de las capacidades gubernamentales de Hamas y devolver a los secuestrados y devolver hasta el último de ellos. Desde el Líbano, recurrimos a una campaña audaz que dañó gravemente a Hezbollah. Eliminamos la cúpula de la organización, Nasrallah. Tras el material de inteligencia actualizado que llegó a mis manos, llegué a una conclusión tajante: destruir los bastiones extremistas de la frontera que se construyeron durante décadas, y con suerte, Nasrallah fue herido de muerte en Líbano, porque Nasrallah no solo impulsó la agresión de las mujeres contra nosotros, era el vínculo que conectaba a Hezbollah, Siria e Irán, por lo que su eliminación fue un punto de inflexión en el colapso del eje del mal. Él ya no está con nosotros. Y el eje también lo estamos desmantelando paso a paso.
Irán construyó un camino de terror desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo, desde Irán hasta Irak, desde Irak hasta Siria, desde Siria a Líbano en el sur. Buscaban influencia con Hamás en el extremo sur, a los que también asestamos duros golpes. El eje aún no ha sido desaparecido, pero como prometí, estamos cambiando la cara de Oriente Medio y el Estado de Israel está estableciendo su posición como un centro de poder en nuestra región, como no lo había sido durante décadas. Porque cooperando con nosotros se gana mucho. Aquellos que nos atacan pierden en gran manera esos beneficios. Queremos ver a Siria de manera diferente. Esto es para nuestro beneficio de Siria. Lo demostramos al comienzo de la guerra civil, cuando construimos un hospital de campaña que trató a miles de sirios heridos. Cientos de niños sirios nacieron aquí en Israel. Incluso hoy en día nos acercamos a ellos. Los que quieran vivir en paz con nosotros, les ayudaremos. Pero aquellos que intenten hacernos daño, les cortaremos la mano. Con el apoyo del ministro de Defensa, Israel Katz, y el apoyo de todos los miembros del gabinete, envié a las FDI a apoderarse de la zona de amortiguación entre nosotros y Siria y las posiciones que la controlan y son adyacentes a ella. Esto también incluye la sección Hermón, lo que se llama Hermón sirio. Recuerdo bien el tiempo en la élite de Yasseret Matkal. En ese momento yo estaba operando en Hermón con mis soldados en el frío glacial. Ido y Johnny, que su memoria sea bendita, trabajaron allí ayer. Visité el Golán, examiné las características del lugar, recibí una visión general de las evaluaciones de las FDI en la frontera siria. Ordené a las FDI que tomaran las medidas necesarias para evitar cualquier daño a nuestra seguridad. Nuestros tremendos logros en la batalla fueron posibles gracias a tres cosas principales. Primero, gracias a la valentía de nuestros maravillosos luchadores, su sacrificio y su gran fe en la justicia. Caminaremos por el mérito de su lucha y su virtud de los que quedan. En segundo lugar, gracias a la resiliencia nacional y su postura firme de los ciudadanos de Israel en el sur, en el norte, en todas partes del país. En tercer lugar, gracias a la decisión firme e inteligente y a la gestión de la conducción de la batalla y a la prioridad de las enormes presiones de la Knesset y de la Cámara para detener las enormes presiones del combate antes de que hayamos logrado todos sus objetivos. Les pido que piensen por un momento, si hubiéramos obedecido a quienes dijeron una vez y otra vez que debíamos detener el combate, no habríamos entrado en Rafah, no habríamos capturado el cimiento de Filadelfia, no habríamos eliminado a Sinwar, no habríamos sorprendido a nuestro enemigo en el Líbano y en el mundo entero con una audaz operación de engaño. No habríamos eliminado a Nasrallah, no habríamos destruido el conjunto subterráneo de Hezbollah, no habríamos expuesto a Irán en su totalidad. Las acciones que hemos tomado desde el comienzo de la batalla son desmantelar el eje ladrillo por ladrillo. Y todo esto se hizo porque insistimos. Yo insistí en hacer frente a las presiones para no ceder a dictámenes, a apegarse a objetivos de la batalla hasta lograr la victoria completa. Ciudadanos de Israel, después de la caída del régimen en Damasco, Hamás está más aislado que nunca. Jamás esperaba que se debatieran los escenarios, pero en lugar de eso, obtuvo esta desintegración. Esperaba ayuda de Hezbollah, pensó que obtendría ayuda de Irán, también creyó que aceptaría ayuda del régimen de Assad. Bueno, esto ya no sucederá. El aislamiento de Hamás abre otra puerta para promover un acuerdo para devolver a nuestros secuestrados. Así lo dije ayer también a las familias de los secuestrados con quienes me encontré. Debo decirles que me encuentro con los miembros de estas queridas familias todo el tiempo. Sé lo que sufren y el corazón de sus almas. Nuestra misión es devolver todos los retenidos vivos. Ciudadanos de Israel, nuestra historia es una historia de lucha, de heroísmo, de victoria. Estuvimos antes aquí que nuestro enemigo y estuvimos aquí después de que se creara el mundo.
Hay innumerables ocasiones en las que pensaron que nuestra nación Israel no sobreviviría, pero una y otra vez hemos demostrado lo contrario. La nación de Israel no será quebrantada. La nación de Israel no se rendirá. A partir del dolor y las lágrimas, la fuerza crece y la esperanza crece. Todavía tenemos grandes desafíos por delante. Pero cuando veo el camino que hemos tomado juntos, me lleno de esperanza, me lleno de fe en nuestra maravillosa nación, en nuestros heroicos soldados, sabiendo que esta vez, también con la ayuda de Dios, nuestro Israel no mentirá. Just Productions. Brillando en la red.